Hola, bienvenidas y bienvenidos a este su podcast de El Inge de Control, un espacio donde exploramos las ideas, los retos y las historias que están detrás del fascinante mundo del control automático. Hoy les tengo que decir que este episodio es muy especial porque tenemos el honor de platicar con una figura clave en el ámbito del control de sistemas con retrasos temporales. Estamos hablando de una científica brillante, formadora de muchas personas, una mujer que ha dejado huella en la teoría y también en la práctica de los sistemas de control. Estamos hablando de la doctora Sabine Mondier. Ella es investigadora nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores en México, jefa del Departamento de Control Automático en el CINVESTAB y parte también del Comité Técnico del IFAC sobre sistemas con retardo. Pero más allá de esos títulos, Sabine es definitivamente una mente genuina, generosa, con su conocimiento y apasionada por entender lo que pasa cuando, digamos que el tiempo no coopera. Hoy vamos a hablar de su historia personal, de su camino entre países, de su amor por las ecuaciones, las matemáticas y de cómo ha convertido este aspecto de la espera o el retraso temporal en una ciencia exacta, ¿verdad? Así que si alguna vez pensaste que los sistemas con retardos eran digamos, quizás un dolor de cabeza, pues bueno, pues espero que esto ayude para aclarar muchas de estas ideas y conceptos al respecto. Espero también que les guste mucho, así que pónganse cómodos, no sé, sírvanse un cafecito y quédense hasta el final. Espero todos sus comentarios. Ojalá y les guste esta conversación que hemos editado con todo gusto. Un saludo. Muy buenas tardes o días, doctora Sabine Mondier. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Adrián. Qué bueno que se dio la oportunidad de conversar el día de hoy conmigo. No tenía el gusto de conocerla ni de hablar como el día de hoy lo vamos a hacer. Y yo siempre empiezo estas entrevistas tratando de indagar un poco en la historia personal de los investigadores a los que entrevisto. Mi primera pregunta sería, pues, si podría contarnos un poco sobre sus orígenes y en especial, pues, su gusto por la ingeniería o las matemáticas. ¿Cómo es que surge? Pues mira, yo soy, bueno, más que nada creo que es importante comentar que yo llegué a México en el 1971, o sea que llevo más tiempo en México que tú, yo creo, y Definitivamente. el trabajo de mi padre. Y aquí estudié en el liceo y bueno, y me quedé, y bueno, conocí a un mexicano, Ramón Galván, y bueno, a los 17 años estaba yo muy joven y nos casamos cuando yo tenía 21 años. Y pues, y yo pues me gustaba la parte científica, matemática, además de que en esta época, pues eran carreras pues, donde había más seguridad en el empleo, ¿no? Aunque a mí me gustaban muchos temas en la prepa, en la secundaria, digamos, había un poco este tema por presión de los papás, de hacer carreras que con seguridad les llegaran a permitir encontrar un empleo, ¿no? Y entonces, bueno, al quedarme en México, estudié en el TEC de Monterrey, estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas. Y ahí, bueno, uno de mis profesores de control, pues me apantalló, era un muy buen profesor, pero además toda la idea de retroalimentación, en esta época era el auge de la cibernética, del Club de Roma, de Jay Forrester, de los límites del crecimiento, todos estos temas. Entonces eran, pues la verdad, temas sumamente atractivos, agregado a que pues el control es algo que se aplica a todo, ¿no? Que se puede aplicar a los sistemas sociales, a la biología, a la ingeniería. Entonces, toda esta universidad, todo este aspecto de universal de lo que es el control y los principios del control para mí eran pues fascinantes, ¿no? Entonces realmente esto y súmalo a un buen maestro
y esto fue lo que a mí me encaminó a hacer la maestría en control aquí en el departamento de control automático del CIMVESTAB. ¿Y cómo entonces entra al Sinvestad para hacer maestría? ¿En qué fue la maestría? ¿Perdón? ¿En qué fue la maestría en el Sinvestad? Bueno, en la época el departamento de control era sección del departamento de ingeniería eléctrica. Entonces, pues pero era en control automático, definitivamente. Y también ahí tuve varios profesores que, eran muy serios los estudios, profesores muy dedicados. Y bueno, yo ahí estuve muy contenta, muy feliz, ¿no? ¿Recuerda a alguien que fue esa influencia en ese momento para usted en el área? Pues podría mencionar a Miguel García Rubio, que es un profesor que se había formado en Estados Unidos, me parece que en Notre Dame o una de estas universidades, y que de hecho se quedó muy poco tiempo en México, pero sí fue un excelente maestro. Sí. ¿Y después de ahí entra al doctorado también en Sinvestad? ¿O cómo Sí, fue la transición? sí, ya estaba yo casada y bueno, no, más bien tuve mi hija. Tuve una hija, tengo una hija que tiene 38 años, que vive en París con mi nieta y su pareja. Y entonces, pues ahí hubo como que una época en yo que fui ama de casa, en realidad, y retomé estudios doctorales después del nacimiento de mi hija. O sea, y bueno, y hubo un drama en mi vida, es que mi esposo falleció de leucemia. Entonces estuvo enfermo y fue la época en la que yo estaba haciendo el doctorado. Wow, Pero bueno, logré, pues de hecho él estuvo enfermo por 2 años hasta su fallecimiento y realmente pues 3 meses, sí estuvo mi doctorado ahí un poco complicado, sobre todo porque era una cotutela con Francia. Aunque fui a hacer estancias en Francia, no, era una cotutela entre el doctor Jean-Jacques Loiseau y el doctor Ángel Herrera, quien también ha fallecido de un tumor cerebral, ¿no? Entonces, durante mi doctorado, entonces fue un doctorado complicado en temas de estructura de sistemas lineales, ¿sí? Pero me gradué pues 3 meses después de que falleciera mi esposo y las cosas eran más fáciles en la época, éramos mucho menos gente con título de doctorado, y me contrataron aquí en el CINVESAB al día siguiente de que obtuve el grado. Qué interesante. Sí debió haber sido una etapa pues llena de muchos cambios, no solo en la investigación, sino pues, lo que me cuenta creo que fue complicado, Pero, ¿verdad? pero la verdad es que el CINVESTAB y mi trabajo fue en este momento pues una roca a la cual me asirme, ¿no? Bueno, una guía, un pilar de mi vida y desde aquel entonces, ¿no? Entonces considera que eso fue pues uno de los retos más grandes fueron esas experiencias o también fue lo técnico y lo que tuvo que aprender. ¿Cuál fue quizás en ese momento el reto más fuerte? No, creo que los retos de la vida cotidiana que todos tarde o temprano nos enfrentamos son más, es otra cosa que yo digo, si me preguntan cuál fue el día más increíble de mi vida, o sea, no te voy a decir fue el día que me gradué, pues fue el día que nació mi hija, ¿no? Wow. No es la misma escala de emociones. Claro, claro. Y en lo técnico, ¿cuál fue la parte más interesante en ese trabajo teórico en el doctorado? ¿Qué En el recuerdo? doctorado, como te lo mencioné, trabajaba yo en la estructura de sistemas lineales y ahí el objetivo básicamente mi tema doctoral ha sido de tipo algebraico. O sea, yo estoy más hacia la teoría que hacia la práctica, inclusive ahora, ¿no? Pero bueno, también se dio otra casualidad cuando recién empecé a trabajar en el CINVESTAB, de que pues llegaron varios investigadores rusos
que fueron contratados en esta época de expansión de la ciencia en México. Y llegaron el doctor Alexander Pozniak y el doctor Vladimir Kharitonov. Y el doctor Kharitonov nos empezó a dar temas sobre sistemas con retardos. Entonces yo entré a sus cursos, empecé a codirigir con él y bueno, pues me empecé a interesar más en los sistemas con retardos, que en esta época estaban había 6, 7 sesiones de sistemas con retardos en los congresos CDCs, etcétera. Fue un campo en auge, ¿no? En estos años, ¿no? Entonces, pues empecé a desviarme hacia estos temas. No necesariamente creo que uno hace toda la vida lo que uno estudió en la maestría o en el doctorado. Entonces ahí es donde empieza el camino a investigar este tema de sistemas con retardos. Sí, porque comparado sí que es con el otro tema, los sistemas con retardos pues, tienen una vertiente aplicada, ¿no? Un potencial de aplicación muy grande, ¿no? Y esto pues es un tema que se vuelve más atractivo pues desde el punto de vista de las aplicaciones, de motivar a los estudiantes, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese sentido, sería bueno que introdujéramos, pues, qué son exactamente los sistemas con retardo y digo, cuáles son sus aplicabilidad, sus aplicaciones en la vida diaria, en la ingeniería o en otras. Pues los sistemas con retardos básicamente son sistemas, o sea, si uno pues se acuerda de una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Que son las que permiten describir los sistemas, o es una manera simplificada de x punto igual a x, ¿no? Que es, digamos, el sistema lineal, ¿no? Ya es una matriz, que es un sistema relativamente sencillo. Bueno, aquí la derivada depende, o sea, el lado izquierdo depende del estado en el lado derecho, ¿no? ¿Y el estado qué es? Pues ya sabemos, ¿no? Que el estado es la información mínima necesaria para poder continuar una solución, ¿no? Entonces, en el caso de los sistemas con retardos, no solamente la derivada, la dinámica, por así decirlo, no solo depende del estado, sino de estados retardados. Y en ocasiones, para el caso de los sistemas de tipo neutral, de derivadas de estados retardados, ¿no? Entonces, esto hace que las herramientas habituales de análisis que tengamos, pues ya no sean válidas, ¿no? Ya estamos en presencia de sistemas de dimensión infinita, o en otras palabras, con ecuaciones diferenciales funcionales, ¿no? Entonces cambia, pues, pero bueno, al mismo tiempo hay muchísimas cosas que se pueden generalizar, ¿no? A partir de conoce del estudio de los sistemas dinámicos libres de retardos. ¿Y en qué aplicaciones prácticas ha podido ver digamos la culminación de alguno de los trabajos que ha realizado? Bueno, yo he trabajado en lo personal no desarrollo aplicaciones, trabajo en colaboración con colegas que sí tienen aplicaciones, ¿no? He trabajado pues con el doctor Omar Santos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por ejemplo, en una deshidratadora, ¿no? Entonces ahí ellos han desarrollado el prototipo de deshidratadora. Y en la deshidratadora, por ejemplo, pues hay otro tipo de retardo, hay dos tipos de retardos importantes, ¿no? Hay retardos en el estado y también retardos en la entrada, ¿sí? En las ecuaciones, bueno, la ecuación que platicábamos, cuando tienes más B, U de T, es muy común en los sistemas de la naturaleza o de la ingeniería que no sea U de T, que sea U de T menos un retardo, que haya un retardo en el control o en la medición, porque nos tardamos en medir. Si tengo un proceso de edición, ¿sí? De lo que sea,
pues todos los cálculos que hay que hacer para determinar la posición a partir de los datos de las cámaras consume tiempo y es común que este tiempo ya tenga influencia sobre la dinámica del sistema. Entonces, retardos en el estado, retardos en la entrada. Entonces, en la deshidratadora, por ejemplo, está el retardo en la entrada, que es la distancia que hay entre la fuente de calor y la cámara de deshidratación. Y aparte hay sistemas de recirculación, donde se recircula el aire caliente, se seca y se recircula para ahorrar energía, ¿no? Y en la industria alimenticia, los sistemas de ahorrar energía en los sistemas de deshidratación es un reto muy importante. En los sistemas de tráfico hay muchos sensores donde hay luz o donde el proceso de la información de las salidas de los sistemas, ya sea porque estamos usando GPS, o porque estamos usando sensores de ultrasonido, por ejemplo, en los sistemas submarinos, que tienen retardos significantes. Entonces, no voy a decir, si estoy haciendo crecer lechugas, no necesito considerar que existe un retardo, porque el retardo es irrelevante porque el sistema es muy lento, ¿sí? Pero en muchos sistemas se vuelve importante. En el Internet, en los sistemas de Internet o de telefonía, pues sabemos que hay retardos, ¿no? Y además pérdidas de información en los canales lo que se puede decir, mira, es que hay retardos donde haya transporte, fenómenos de transporte, de energía, de información, de materia, hay retardos. No siempre tenemos que decir, que usar o considerarlos. En algunas ocasiones, pues los podemos despreciar, ¿sí? No porque tengo un martillo voy a buscar a un clavo, ¿no? Pero obviamente si me especializo en los sistemas con retardos, pues busco problemas donde los retardos son relevantes y afectan las dinámicas, ¿no? Y en esta experiencia de trabajo teórico en sistemas con retardo, supongo que se ha dado cuenta de quizás porque es un área que pueda ser, digamos, un poco intimidante para algunos colegas y no para otros. O sea, ¿qué se requiere quizás matemáticamente para entender a los sistemas con retardos? Se requiere de de unas herramientas matemáticas mucho más complejas a lo del Yo no sistema diría simple. que mucho más complejas, pero sí diferentes, o sea, por varias razones. Bueno, si nos restringimos al caso de sistemas lineales, para simplificar, o sea, en el estudio, que los sistemas lineales que podemos analizar en el dominio de la frecuencia. Bueno, a diferencia de los sistemas lineales libres de retardo, ahora hay un número infinito de raíces, ¿sí? Nosotros sabemos que si tenemos un polinomio de grado n, pues hay n raíces, ¿no? El polinomio tiene n raíces. Cuando hablamos de cuasi polinomios y el retardo, se acordarán que la transformada de Laplace de un retardo es e a la menos hs. Por esta función trascendental aparecen un número infinito de raíces. Se tienen que extender los conceptos, pero bueno, esto da lugar a técnicas como los métodos de particiones, que están bien conocidos y que permiten analizar los sistemas con retardos. Y en el caso en el estudio en el dominio del tiempo, pues las funciones de Lyapunov que conocemos, pues se transforman, ahora tienen lugar, se emplean funcionales de Lyapunov-Krasovsky, que abarcan no solamente el estado instantáneo, sino todo el estado del sistema con retardo, y el estado del sistema con retardo es lo que pasa entre t y t menos h. ¿Sí? Ya no es un punto, por eso son sistemas infinitodimensional. Ahora el estado es un segmento de trayectoria. Y
Está súper interesante esta parte y yo sé que va a ser difícil describirlo verbalmente nada más, Pues pero voy me a dar gustaría... un curso en San Luis Potosí y en una escuela de verano en la AMCA en agosto próximo. Ok, muy bien. Para entonces Hacer tratar un de que... curso introductorio. Ah, muy bien, muy bien. Pero en este sentido, y con tantos años de experiencia en el tema, ¿cuáles cree que son los puntos más importantes que ha logrado conseguir a lo largo de estos años de investigación, que son relevantes que más le han fascinado trabajar y que más le han apasionado? Eso sería lo interesante saber. Sí, bueno, pues a lo largo de pues ya prácticamente 30 años de trabajo en estos temas, pues creo que, o sea, mis principales resultados, del que estoy más orgullosa, es el de condiciones necesarias y suficientes de estabilidad para sistemas con retardos lineales. Este tema de condiciones necesarias y suficientes es un tema que ha estado abierto por muchos años. O sea, con lo que se contaba es con condiciones suficientes de estabilidad. Condiciones suficientes de estabilidad significa, si cumple esto, entonces puedo concluir que el sistema es estable. El sistema o el sistema en lazo cerrado, etcétera, ¿no? Hay muchas interpretaciones del problema, ¿no? Pero el más sencillo es el de estabilidad, ¿no? Y un tema que quedaba abierto y que resolvió, bueno, que no que resolvió, que puso muy en orden el doctor Vladimir Kharitonov para los sistemas con retardos lineales de tipo retardado, neutral, distribuido, es la necesidad. ¿La necesidad en qué consiste? Si el sistema es estable, existe una funcional de Lyapunov-Krasovsky que satisface ciertas condiciones de positividad. Entonces, este resultado es una generalización del, de las condiciones necesarias y suficientes para sistemas libres de retardo, que es, pues si el sistema es estable, entonces la solución P de la ecuación de Lyapunov, que es A transpuesta P más PA igual a menos la identidad, entonces la P es positiva definida. Bueno, en esta teoría faltaba un eslabón que era esta conclusión, que la solución de la ecuación de Lyapunov, entonces ahora vamos a hablar de la solución de la ecuación de Lyapunov-Krasovsky, satisface entonces esto de que P es positiva definida faltaba en los sistemas con retardo y con mis estudiantes y coautores he trabajado con otros investigadores sobre este tema y recientemente pues ya digamos que toda esta teoría ya está bastante madura e inclusive está dando lugar a nuevos resultados en el sentido que ya se tienen condiciones necesarias y suficientes. ¿Eso qué significa? Con las condiciones suficientes, podía encontrar, si yo analizo un problema en un espacio de parámetros, podía encontrar una parte del espacio donde el sistema es estable, pero no encontraba yo todos los puntos de este espacio de parámetros donde el sistema es estable. Y esto ya se logró. También es algo que se puede lograr en el dominio de la frecuencia, pero la ventaja del dominio del tiempo es de que podemos obtener muchos más resultados como input to state stability, como resultados de robustez, sistemas no lineales, si vemos la parte no lineal como una perturbación del sistema lineal. Entonces yo puedo conocer la funcional y puedo encontrar si el sistema es estable, si si una matriz dada, que es diferente, ya no es tan sencillo como P positiva definida, pero encuentro que una matriz sobre
una especie de condición de positividad. Entonces yo considero que este es mi resultado más relevante de una conferencia plenaria sobre este tema, una que está disponible en línea, y también recientemente en el último congreso TDS que tuvo lugar en Italia. Entonces esto digamos que es el trabajo de los últimos 10 años aproximadamente. Entonces eso considero que es una contribución pues de la cual soy muy orgullosa, pero también he tenido contribuciones sobre sistemas con control de sistemas con retardos en la entrada, y también con el doctor Rubén Garrido, que es un colega aquí de nuestro departamento, ahí en una vertiente más aplicada, es en el empleo de sistemas con retardos en el control, sustituyendo acciones proporcionales derivativas por acciones proporcionales retardadas. ¿Cuál es la ventaja? Los ingenieros saben que las acciones derivativas tienen un problema, que es que amplifican el ruido. Bueno, pues resulta que los retardos tienen un efecto natural de atenuación del ruido. Entonces hemos hecho propuestas empezando con Raúl Villafuerte Segura y después con Adrián, que está en el IPICIT. Será Adrián Ramírez. Adrián Ramírez del IPICIT. Entonces, con estos dos alumnos y con otros hemos cultivado estos temas de diseño, de introducir retardos en los lazos de control. Pero bueno, hay mucha información que me acaba de dar. Y de proporcionar también, y no solamente esto, de proporcionar reglas de sintonización para estos controladores, ¿no? Entonces, estas dos, lo de las condiciones de estabilidad con base en la matriz de Lyapunov para sistemas con retardo, y los controladores proporcionales derivativos, pues sobre el cual pues Adrián de hecho escribió un libro recientemente a raíz de las estancias y del postdoc que hizo con el doctor Rifat Sipahi en la Universidad de Northeastern. Entonces ya tenemos pues Adrián, y bueno, estamos de coautores, pero el trabajo principal la verdad lo hizo Adrián. Claro. Y bueno, a mí se me hace muy interesante esta idea de usar algo que se supone es casi incontrolable como un retraso, pero como algo. Los retardos son, digamos que no ayudan al desempeño del sistema, son contraproducentes, pero en este caso vemos que se pueden emplear para mejorar las cosas, ¿no? Sería bueno que luego me compartiera también ese artículo donde publica por primera vez este resultado de suficiencia y necesidad de estabilidad en sistemas con retardos lineales, si no me equivoco. Y aquí me surge una pregunta, porque también he visto que en sus trabajos hay un concepto que es un poco común, que es el de LMIs. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, las LMIs, digamos, es algo que son técnicas que usé en mis primeros trabajos. Antes de conocer las funcionales de tipo completo, que son las que nos están permitiendo, por así decirlo, detectar toda la zona de estabilidad, la gente empleaba funcionales de tipo prescrito. O sea, proponían una funcional y la derivaban. Entonces dicen, bueno, esta funcional la propongo, yo sé que es positiva porque la propongo de tal manera que sea positiva y la derivo. Y bueno, pues si la derivada es negativa a lo largo de las trayectorias, entonces puedo concluir que el sistema es estable. Y estas condiciones se podían traducir en LMIs, ¿sí? Entonces, pero las LMIs son muy prácticas. LMI significa desigualdades lineales matriciales, ¿sí? Entonces son muy prácticas porque existen software para poderlas resolver.
pero no hay que olvidar que nada más nos proveen condiciones suficientes que muchas veces son muy conservativas, pero son muy prácticas, ¿sí? Interesante. Y entre los nombres que mencionó, ahorita habló de Vladimir Kharitonov. Cuando yo pienso en Kharitonov, pienso en un teorema que por ahí yo estudié cuando estaba en la maestría, que hablaba de la estabilidad de sistemas de polinomios cuando tienes coeficientes en un cierto rango. ¿Sí? O sea, ese era un resultado muy interesante. Esto fue un resultado de su juventud y de Wow. hecho él después bueno, es un resultado de robustez y ya después él en su carrera pues se dirigió a la temática de retardos, que no hay generalización del teorema de Kharitonov a los sistemas con retardos, por cierto, ¿no? O O sea, sea, ahí hay un proyecto, un futuro proyecto. es un problema abierto, hay muchos artículos al respecto. Y para cerrar esta parte, ¿qué es en su experiencia de trabajar con Kharitonov? ¿Qué es lo que más recuerda como algo que ciertamente cambió su forma de quizás trabajar o su forma o hay algo que le haya aprendido que diga realmente fue interesante? Pues yo no creo que cada quien tenemos nuestra forma de trabajar. Lo que es indudable es que pues tengo una gran admiración por la claridad mental que él tenía, ¿no? Sus dones de maestro y todo esto. La claridad, o sea, tenía las cosas, inclusive su computadora, o sea, no tenía nada en su computadora, nada más el artículo sobre él que estaba trabajando prácticamente, ¿no? Sí, Ya. era algo impresionante. Sí fue un buen profesor. Considera que sí fue un buen profesor. Excelente. Mm. Ujú. Y bueno, para mover a la siguiente parte, que me gustaría preguntarle, y ahora que, si no me equivoco, está como directora del centro de la parte de control en Simvestab. Yo soy la encargada de la oficina de la jefatura del departamento, sí. Y entonces, en ese sentido, quisiera preguntar un poco más sobre el futuro, las nuevas generaciones, cómo lo percibe, ¿verdad? O sea, es algo que a mí se me hace importante porque pues yo creo que me incluye un poco en ello, ¿no? En el futuro Y del bueno, futuro. o sea, sí, definitivamente los temas de investigación cambian, ¿no? O sea, de la misma manera de que cuando yo estudié mi doctorado y los años anteriores, el tema algebraico estaba muy de moda y todos trabajamos aquí, todos los colegas que hicieron sus doctorados en Francia, en República Checa, estaban trabajando en estos temas y las temáticas se vuelven, se maduran, se cierran, digamos, los problemas que se podían resolver y entonces la gente se mueve a otros temas, ¿no? Por ejemplo, en este momento mucha gente del área de sistemas con retardos se está moviendo al control de ecuaciones diferenciales parciales, que es un tema que también es infinito dimensional. Y uno puede pensar que, o sea, uno puede ver los sistemas con retardos si pensamos en el tema de los sistemas de perforación, que fue el tema pues, de mi graduada Belén Saldívar, ¿sí? Entonces, la, el motor que ejerce la rotación sobre la flecha, y ya sabemos que estas flechas pueden medir hasta 2 kilómetros, ¿no? Pero finalmente no nos interesa tanto. Entonces, este es un sistema rotacional que está descrito por una ecuación de onda, pero finalmente no nos interesa tanto lo que pasa a lo largo de la flecha, ¿sí? Sino lo que nos importa es la relación entre la rotación que aplico en la mesa arriba y la rotación que hay abajo, ¿sí? En la herramienta que corta la roca. Entonces, esta transmisión se puede interpretar, se describe este sistema por una ecuación diferencial parcial de onda,
pero también se puede interpretar como un sistema con retardos. Si a mí lo único que me interesa es lo que pasa, lo que meto arriba, la rotación que aplico arriba y la rotación que resulta abajo, pues esta transmisión del movimiento se puede modelar como un sistema con retardo. Entonces ahora hay mucho trabajo, los sistemas de tráfico, ahorita hay mucha gente muy activa en estos temas, en Supelec, en otras instituciones, donde pues vemos que la gente de retardo se está adentrando a estos temas. ¿Por qué? Porque las ecuaciones diferenciales parciales pues, son muy complejas, son más complejas con los retardos y en realidad es más fácil o suficiente muchas veces para efectos de control modelar el sistema como un sistema con retardo e interesarme en esta relación de entrada-salida. Entonces, esto Entonces, creo que es las direcciones actuales. ya, y entonces sí ve una oportunidad, un área de oportunidad, por ejemplo, para personas como usted que están interesadas en matemáticas aplicadas o en tratar de extender o estudiar ecuaciones diferenciales parciales con retardo, por ejemplo. Sí, Hay, podría ser una. pues hay gente que está extendiendo estas técnicas a pues, sistemas fraccionarios, a muchos temas, ¿no? O sea, realmente las técnicas básicas pues son las mismas, pero bueno, son sistemas más complejos, ¿no? Para sistemas. O pues la otra son las aplicaciones, ¿no? Ya. O sea, con los sistemas de tráfico, todo esto hay retardos, ¿no? O sea, cuando consideramos trenes de vehículos, ¿sí? Que queremos controlar en todos esos sistemas automatizados de manejo, pues hay retardos en todos los sistemas de colaboración, cuando vemos pues los temas de drones, ¿no? Que están moviéndose juntos, todo esto, pues hay retardos en los sistemas de comunicación, ¿no? Y bueno, en este sentido, específicamente hablando de México, que es donde radica y donde ha trabajado ya por tanto tiempo, eh, ¿cómo ve el, el- el presente y futuro de la investigación en esta área? Hablando de este grupo de investigadores en el tema, ¿qué cree que hace falta? Y pues también qué cree que se hace bien, que le agradaría que siguiera así. ¿Qué opina? Pues mira, yo creo que el tema está totalmente dinámico, ¿no? Ahorita hay mucha actividad. O sea, cuando yo estudié realmente en el país, había tres lugares donde se estudiaba control, ¿no? Era en la UNAM, en el CIMBESTAR y en la Universidad de Nuevo León. Y pues a medida que hemos graduado doctorantes, pues todos han creado nuevos programas sobre control y áreas afines en muchísimas universidades de la República, ¿no? Ya son nuestros exalumnos son nuestra competencia, ¿no? O sea, ha sido impresionante, o sea, la comunidad de control en México es muy sólida. Ahora, para dónde se mueve, muchas veces la gente que trabaja en universidades se van a temas más aplicados, ¿sí? Más ingenieriles, porque pues es más atractivo para los estudiantes. Y es muy común también que aquí en el departamento de control, donde hacemos un trabajo en general más teórico y donde nuestra oferta de cursos es más teórica de lo que muchas veces han hecho los jóvenes en sus universidades de origen, pero hay gente que busca esto, ¿no? O gente que quiere hacer carreras académicas, ¿no? Y en estos casos, pues la gente que hizo una maestría en mecatrónica, en estos temas, por ejemplo, pues sí les interesa tener una formación más matemática y más fundamentada en control, ¿sí? Entonces yo creo que pues definitivamente esto está muy vivo, ¿no? Ok, o sea, sí, en ese sentido, pues, ¿cuál ha sido su experiencia con todos los egresados? Porque eh, han terminado entonces ¿qué ha visto en la variedad de posibilidades para alguien que quiera estudiar control en el futuro? O sea, como después de egresar, ¿qué tanto ha podido ver? Ya busca trabajo
en temas, digamos, en la academia, ¿no? O sea, es lo que yo veo, ¿no? La mayoría Claro, de mis exalumnos están en la academia, en postdocs, en todos estos temas, ¿no? Y yo sí ya, promuevo mucho que, bueno, promuevo dos cosas con mis alumnos. Bueno, tres, podríamos decir. Una es de que pues vean otros puntos de vista, hagan estancias afuera de México para que conozcan otras formas de trabajar o que simplemente conozcan otros países, ¿sí? Pues otra cosa que sí les pido es pues hacer un trabajo, bueno, que tengan sus tesis una vertiente aplicada, porque aunque trabaje yo en temas muy teóricos, pues siento yo que se redondea la tesis y tienen una aplicación, digamos, para que también cuando sean ellos profesores, pues puedan desarrollar esto con sus propios alumnos, ¿no? Y digamos que la tercera cosa que, pues, en que insisto yo mucho es en el rigor matemático y la ética, ¿no? Porque, bueno, y yo espero que, pues quisiera que los jóvenes investigadores en México sí tomen esto muy en serio, ¿no? Porque, pues desafortunadamente hay muchas presiones con el SNI, con la productividad, y pues empieza, bueno, uno ve en las nuevas generaciones, pues un ejemplo, ¿no? Artículos con 10, 12 autores, ¿no? Artículos que claramente no justifican este número de autores, ¿no? Entonces yo creo que es importante la honestidad. Entonces, en este sentido, no poner a los cuates en los artículos o hacer intercambios ahí muy convenientes, ¿no? Y más aún, o sea, ya estamos viendo artículos donde de plano están copiando tal cual gráficas experimentales de otros artículos para ponerlos en sus artículos, ¿no? O sea, donde prácticas que se les da aquí se vuelven un artículo en otro lado, ¿no? Entonces, hay que ser, yo sí quisiera mm, decirles a los jóvenes investigadores que sí cuiden su reputación, cuiden su forma de trabajar, ¿no? Pues sí hay que cumplir con los puntos, ¿no? Y lamentablemente sí hay mucho más presión hoy en día en ese sentido que hace 20 años, ¿no? Pero irse no funcionan, a la larga yo creo que es importante manejar una ética de trabajo, ¿no? claro, claro. O sea, eso que menciona no es un tema aislado, el hecho de que hay una exigencia, hay un número que cubrir y una métrica que pues lamentablemente las personas pues pueden hacer cualquier cosa con tal de cumplir, la verdad. No hay una forma fácil de regular esa métrica y entonces se hacen este tipo de prácticas que menciona. Y, o sea, sí, sí, bueno, sí se regula, porque las revistas, si uno encuentra temas de plagio, uno acude a las revistas y esto va en su perjuicio personal, el de la institución y sus directores de tesis, porque, bueno, y de la institución donde están trabajando en este momento, ¿no? O sea, porque pues, la comunidad no es tan grande y las cosas se saben, ¿no? Sí, sí, hay que ser Claro, claro, claro. O cuidadosos sea, con esto. no, sí entiendo. Y qué bueno que hace, que toma ese punto. Yo creo que sí vale la pena dejarlo así, porque es verdad que es algo a lo que jóvenes que estamos empezando en la academia, pues sí nos vamos a tener que enfrentar seguramente a esas decisiones, ¿verdad? Y hay que como Sí. tomar un buen camino. Y bueno, en ese sentido, con lo que menciona a sus alumnos, si usted escribiera las habilidades de alguien para estudiar ingeniería de control, o quizás su alumno eh, estrella, o lo que preferiría encontrar, ¿cómo lo describiría? Pues mira, yo obviamente, pues, ¿qué te puedo decir? Pues que tenga una gran capacidad de análisis y de estudio, pero mira, la ilustración es que hay gente que tiene un Rolls Royce y maneja muy mal, y hay gente que tiene un bochito y maneja muy bien. Entonces, la capacidad, ser bueno,
no es suficiente, ¿sí? O sea, obviamente se necesita una capacidad mínima, pero creo que el trabajo, la constancia, la dedicación, o sea, son muy importantes. Y en lo personal, prefiero trabajar con un alumno tal vez menos brillante, pero que esté dedicado, que tome su trabajo en serio, que tenga rigor, que para mí esto es el liebre y la tortuga, ¿no? Ya, ya. Un poco, pero sí creo que yo aprecio mucho uh, la gente que toma su trabajo en serio, que viene a trabajar en su lugar de trabajo, porque ahorita desde la pandemia, pues está muy de moda pues la no presencia, ¿no? O sea, no estar, y la verdad es que yo considero que el tiempo sentado en tu escritorio es lo que paga a la larga. Ya, o sea, sí, sí vale la perseverancia al talento, por ejemplo, a veces. Pues obviamente que un mínimo de talento y de capacidad es necesario. Lo ideal es juntar las dos cosas, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, yo creo que hay que ir cerrando. Muchas gracias, la verdad, por su tiempo. Voy a cerrar con unas preguntas rápidas que básicamente me gustaría que respondiera así lo más breve posible. Okay. Y, y pues bueno, si algo me faltó mencionar o que quiere agregar, pues lo dejamos al final, ¿sale? Entonces, empiezo con la primera pregunta. ¿Qué prefiere, el dominio frecuencial o temporal? No puedo con los dos. Yo domino los dos y Los hay dos, otro que perfecto. es un enfoque gráfico que no es tan de moda, pero todos los que son teorema de Nyquist y todo eso es un tercer dominio, es un tercer enfoque a los sistemas con retardos. ¿Qué prefiere, dirigir una tesis o escribir un artículo? Pues prefiero que dirigir una tesis y que el alumno escriba artículos. Así es como funciona. Y escribo artículos con el alumno. ¿Y cuál es el libro que siempre recomienda a sus estudiantes? No, pues probablemente podría decir que el de sobre sistemas con retardos de Carlton, no, porque lo empleo en mi curso, ¿no? Pero no tengo, también está el libro de retardos de Emilia Friedman, o sea, no tengo un conjunto de libros, el de Vladimir Kolmanovsky, el de Stepan, hay muchos libros, el de Silvio Niculescu, hay un mínimo el de Richard Bellman, que es más antiguo, o sea, vaya, no es un solo libro, ¿no? ¿Y hay algún libro o artículo que haya cambiado de alguna forma como piensa? No creo, no. Okay. ¿Y hay alguna investigadora especial o investigadora que admire? Pues a Vladimir, obviamente, que considero que fue un poco mi mentor, ¿no? Y también algunos jóvenes que veo, como Marco Antonio Gómez, que veo que tienen un gran potencial, ¿sí? Y ¿Y que hay tienes algún, capacidades que he mencionado de juntar la capacidad y la tesitura, ¿no? El trabajo y por último, ¿hay todavía algún sueño científico que le gustaría cumplir? Pues digamos, en esta etapa de mi carrera, tal vez sí estoy como queriendo irme más hacia aplicaciones, Ok. ¿sí? Abordar aplicaciones ya con más concretas, ¿no? Bueno, pues así terminamos, doctora Sabine. Yo creo que le agradezco mucho su tiempo y Bueno, pues yo también. esperemos que esto llegue a mucha gente y que puedan conocer más sobre su trabajo Bueno, y qué también pues bueno. más alumnos al Simvestab. Muy bien. ¿Algo Pues que quiera agregar para despedirnos? no, pues te felicito por esta labor que estás haciendo. Creo que es interesante. Bueno, pues gracias. Voy a parar de grabar aquí. Muy bien.